Vamos a ocuparnos ahora de los detalles de esta movilización, que para muchos será histórica y masiva. Es que mañana alumnos, docentes y directivos de 70 universidades nacionales de todo el país van a movilizarse para rechazar el ajuste dispuesto por el gobierno nacional, y lo hacen en defensa de la educación pública. Ese es el lema, justamente, en defensa de la educación pública, por el cual van a marchar seguramente miles y miles de estudiantes y docentes a lo largo y ancho de todo el país. Cabe señalar que el reclamo de la comunidad universitaria se centra en defender el acceso irrestricto a una educación de calidad. Pero para conocer detalles de esta movilización que va a tener lugar mañana en la República Argentina, vamos a ponernos en contacto con la licenciada Verónica Bettencourt, que es integrante del FAB, para conocer más detalles. Licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Jorge de Dominici de Argentina Noticias le saluda. ¿Cómo está usted? Bueno, a ver, no le estamos escuchando. A ver, ¿ahí se escuchó? Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciada, por atendernos. Y bueno, mañana entonces se concretará esta movilización por parte de alumnos y docentes de 70 universidades nacionales. La pregunta es, yo le voy a pedir que por favor usted nos reseñe por qué motivo mañana marchan en defensa de la educación pública. Este es el motivo, pero digo, más detalles, por favor. Sí, el motivo es el ataque sistemático que está padeciendo la universidad pública desde que asume el gobierno Javier Milei, que es un ataque como en dos, de pinzas, ¿no? Por un lado, una cuestión grave, presupuestaria, que seguramente ustedes conocen al dedillo en Río Cuarto, la falta de presupuesto para sostener el funcionamiento de la universidad una vez que se prorroga el presupuesto 2023, ¿no? Con eso y con más de 250 de inflación interanual, eso explica claramente por qué se está teniendo problemas para el funcionamiento. Dicho esto, lo que tampoco ha habido ha sido aumentos salariales acordes a la inflación, ni para el sector de trabajadores y trabajadoras no docentes, ni para el sector de trabajadoras y trabajadores docentes. Y otro tanto ha ocurrido con las becas estudiantiles, ¿no? La Universidad Argentina es señera en el mundo por esto del ingreso irrestricto y de la gratuidad. Pero además esas dos cuestiones se complementan con una cantidad de programas que permiten la permanencia de los estudiantes y las estudiantes en las casas de estudio. Bueno, las becas es uno de estos elementos fundamentales que garantizan permanencia y que han sido recortadas abruptamente. Esto por un lado. Y por otro lado, estamos asistiendo en forma inédita en la historia de nuestro país a un ataque respecto de las universidades que han sido denostadas, sindicadas como lugares de adoctrinamiento, cuando nada más lejos de que en las universidades públicas, pero además han sido puestas en tela de juicio el manejo presupuestario, ¿no? Se empieza a decir que hay manejo turbio del presupuesto y que por eso tienen que ser auditadas las universidades públicas, cuando por constitución se establece que las universidades públicas pueden ser y son auditadas por la Auditoría General de la Nación. Y la otra cosa que sucede, complementando estas dos últimas, es que se ridiculiza a la universidad y al sistema científico en general respecto de cuáles son las investigaciones que se llevan adelante en cualquiera de estas instituciones. La verdad es que es un combo explosivo y es lo que explica que mañana no solo vayamos a ser docentes, no docentes y estudiantes, sino que vaya a haber sectores, organizaciones sociales, que estén las representaciones sindicales no solo de las universitarias y de los universitarios, sino también de las centrales de trabajadores y de trabajadoras, y que por supuesto además confluimos en esta marcha con el Consejo Interuniversitario. Licenciada, hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló del tema, se refirió al tema universidades.
A lo mejor lo escuchó, pero quiere, si es así, volver a escucharlo. Sí, por supuesto. Bien, aquí está. Manuel Adorni decía esto hoy. Puntualmente a la amenaza de algunos dirigentes políticos universitarios respecto al cierre o al posible cierre de algunas universidades, me gustaría sincerar algunos datos que ya ustedes conocen, pero que aparentemente requieren repetirse. El jueves pasado hubo diálogo y hubo un acuerdo. El Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo, habrá otro 70% de ajuste en mayo, y además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos. Está de más decir que el gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal, lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América, y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están en malas condiciones edilicias, muchas de ellas, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa se vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada. 6 de cada 10 estudiantes abandonan el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan la carrera, y de hecho, de los sectores vulnerables son pocos los que logran acceder a la educación universitaria. Y nos seguimos preguntando, ¿no?, por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211% y han sufrido aquel año 2023 tamaño ajuste real en sus partidas. Bueno, licenciada, ¿por qué se levanta la voz ahora? Eso es lo que pregunta Adorni y le traslado la pregunta a usted. Bueno, estamos en diálogo con la licenciada Bettencourt, quien hacía referencia justamente a los motivos por los cuales mañana docentes, alumnos y, ¿por qué no?, distintos sectores de la comunidad en general se van a sumar a esta movilización que va a tener lugar en distintos puntos de la Argentina, especialmente en aquellos lugares donde hay universidades nacionales asentadas. Pero quien hoy también se refirió al tema universidad pública y a esta movilización, quien por otra parte anunció que se aplicará el piquete para controlar justamente lo que ocurra con esta movida, fue Patricia Bullrich. Y vamos a escucharla. Decía lo siguiente. Hay una universidad pública de millones de estudiantes y hay una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un kiosco para ellos. Yo estoy totalmente a favor de la educación pública gratuita, estoy a favor de la universidad pública, estoy a favor de la educación pública primaria, secundaria, estoy totalmente a favor. Ahora, lo que sí creo es que hay que mirarse un poco para adentro y pensar ¿cómo hacemos para tener una mejor relación entre estudiante que entra, estudiante que se recibe, no dejar por el camino medios abogados, medios médicos, sino repensar esa universidad? Y menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, para los estudiantes y para la
investigación. La discusión no es más presupuesto para más burocracia. La educación es que los estudiantes tienen que pedir para ellos el presupuesto, para ellos, para que los profesores no vayan todos gratis, para que el profesor titular vaya a clase siempre, para que el profesor titular no sea una persona bárbara, pero que como no cobra va cada tanto y siempre manda al suplente. Bueno, licenciada Bettencourt, no sé si tenemos la posibilidad de seguir escuchándola. Sí, creo que sí. Bueno, ¿me recibe bien? ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar al vocero presidencial, a Manuel Adorni por un lado, y posteriormente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haciendo referencia a los por qué el gobierno de Javier Milei tiene esta postura para con las universidades nacionales. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, lo primero que quisiera decir es que ambas declaraciones ponen muy en claro el desconocimiento que tienen, al menos estas dos personas, respecto de lo que sucede en el sistema universitario de gestión pública, para ser más precisa. La verdad es que no hay profesores y profesoras titulares que cobran poco y por eso no van a dar clases. La verdad es que... Y eso que la universidad ha atravesado momentos muy complejos presupuestariamente, y esto quiere decir salarialmente, por algo que para los docentes y no docentes, para las docentes y las no docentes, por algo que voy a explicar ahora, y nunca jamás se ha dejado de dar clase y nunca jamás se ha dejado de investigar, ni siquiera y tampoco se ha dejado de llevar adelante la extensión universitaria, ¿no? La universidad es mucho más de lo que acontece en las aulas y mucho más de lo que en general se ve de lo que pasa en la universidad, y la Universidad Argentina es, incluso ahora, no como dice el señor Adorni, me parece que en el origen de la Universidad Argentina era una referencia en el mundo. Eso no es cierto. Es cierto que ahora la Universidad Argentina es, y muchas de las facultades de las universidades del sistema universitario argentino son referencias para el mundo. El sistema universitario argentino ha ido creciendo y se ha ido consolidando en el mundo en función de un montón de discusiones y de cambios que se ha dado el propio sistema. Esto me parece que es muy importante para decir. De hecho, el trabajo conjunto entre el CONICET, la agencia, que son dos organismos de investigación, y las universidades han sido en parte, son un factor que explica esta mayor preponderancia de muchas de nuestras universidades, sí. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, que son referencias en el mundo en distintas disciplinas. Licenciada, le pregunto, sí. Llama poderosamente la atención porque buena parte de los integrantes del gabinete de Milei han egresado de universidades nacionales. Y digo, ¿a Milei le interesa más el ahorro o los números de lo que ahorra que las universidades? En este caso estamos hablando de las universidades. Yo creo que el gobierno de Milei es el claro ejemplo de que una universidad, un modelo de universidad, tiene que ver con un modelo de país. Y que claramente el modelo de país que quiere implementar Javier Milei y todos y todas quienes lo secundan no requiere del sistema universitario de investigación científica que tiene desarrollado este país. Bien. De hecho, las trabajadoras y los trabajadores de docentes y no docentes de la universidad hemos sido particularmente castigados en nuestras paritarias respecto incluso de otros compañeros y compañeras que trabajan para el Estado Nacional. Bien. Y esto, y ahora retomo lo de Adorni y la falsedad de sus declaraciones, por un lado, primero, y también poner en contexto. Decir que se dio un 70% de aumento 2 veces da un 140 o 150 si fuera acumulativo frente a una inflación que es más del 240. Así que por más grande que sea el número es insuficiente. Pero lo peor del caso es que ese dinero nunca llegó a ninguna de las universidades. Bien. La única reunión que hubo el jueves fue una reunión paritaria, y lo digo entre comillas porque fue una convocatoria
la nueva convocatoria que hizo este gobierno para discutir, entre comillas, salario y otorgar unilateralmente un 8% de aumento a las trabajadoras y trabajadores docentes de las universidades. Bien, por todo esto y mucho más, entonces, mañana se movilizan desde las universidades en defensa de la educación pública. Licenciada, vamos a continuar, por supuesto, ocupándonos del tema. Le agradezco por este contacto y por todo esto que nos ha contado. Muy amable de su parte. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.